Antonia Brooks estaba sentada en la sala de espera del médico cuando sonó su teléfono, y la voz de su única hija llegó a sus oídos con un tono tan frío y cortante que le atravesó el pecho. Angela le dijo que ya había vendido la casa de playa de la familia y la vieja camioneta que Robert, el difunto esposo de Antonia, había apreciado durante años. Añadió que se marcharían al día siguiente para un largo viaje, y antes de que Antonia pudiera siquiera respirar para responder, la llamada terminó bruscamente. El silencio que siguió pareció más pesado que las palabras que se habían pronunciado. El corazón de Antonia se hundió, no solo por la venta de la casa y la camioneta, sino por la crueldad en el tono de su hija, una voz despojada de afecto y llena de egoísmo. Durante 71 años Antonia había vivido entre dificultades y sacrificios, 45 de ellos junto a su amado Robert, y en cada uno de esos años había entregado su vida a criar a Angela. La pérdida de Robert 6 meses antes la había dejado rota y vulnerable. Recordaba esa mañana con dolorosa claridad. Robert le había servido café, colocado tostadas en su plato y besado su frente con sus habituales palabras de cariño. Momentos después se fue, arrebatado sin advertencia, dejándola enfrentarse a los días vacíos que siguieron. Desde entonces, Angela había aparecido más en su vida, o al menos eso parecía. La había visitado 3 veces por semana, ayudado con el funeral, acompañado al supermercado e incluso animado a consultar al médico por su salud. En ese momento Antonia pensó que era por amor, pero ahora comprendía que solo había sido por conveniencia, una máscara que ocultaba la codicia que aguardaba debajo. La casa de playa nunca fue solo una propiedad. Había sido construida con años de arduo trabajo y ahorro, un sueño finalmente alcanzado tras infinitos sacrificios. Era el lugar donde los veranos estaban llenos de risas, donde los cumpleaños se celebraban con pasteles y velas, y donde las fiestas reunían a la familia bajo un mismo techo. Angela había pasado incontables días allí, primero como adolescente con amigos, luego como joven mujer llegando con Edward, su esposo. Antonia cocinaba, lavaba ropa, limpiaba tras todos y creaba recuerdos que creía mantendrían unida a su familia para siempre. Saber que su hija había reducido todo a simple dinero rápido le dolía como una traición que las palabras no podían describir. La camioneta tenía su propio significado, pues Robert la trataba casi como a un miembro de la familia. La lavaba cada semana, cambiaba el aceite con regularidad y siempre la aparcaba en el mismo lugar del jardín. Sus asientos aún conservaban su aroma, su motor aún reflejaba su cuidado, y en su presencia vivía una parte de él que Antonia atesoraba. Que Angela la vendiera sin dudar demostraba que ya no respetaba el significado detrás de esas cosas, solo la ganancia que podía obtener. Sin embargo, en medio de esa dolorosa revelación, algo inesperado despertó en Antonia. No lloró. No se derrumbó frente a extraños. En su lugar, una calma silenciosa empezó a extenderse por ella, como si una parte hubiera estado esperando ese momento. Recordó el sobre Manila que Robert le había entregado 3 días antes de su muerte, pidiéndole que lo guardara en el cajón y lo abriera solo cuando se sintiera lista. En la niebla del duelo lo había dejado a un lado y olvidado. Pero ahora la memoria regresó con claridad abrumadora. Cuando el médico la llamó, cumplió con el chequeo, asintiendo educadamente cuando él le dijo que estaba sana y solo necesitaba más descanso y mejor alimentación. Escuchaba, pero su mente ya estaba en casa, fija en el sobre que la aguardaba en su cómoda. Al regresar, fue directamente a su habitación, abrió el cajón y lo vio exactamente donde lo había dejado. Sus manos temblaban al levantarlo, sintiendo el peso de su contenido. Su nombre estaba escrito al frente con la pulcra letra de Robert, y aquello la golpeó con tal fuerza que se le cortó la respiración. Se sentó en la cama que habían compartido tantos años y lo abrió con cuidado, como si sostuviera la presencia de él en sus manos. Dentro había documentos, certificados y, lo más importante, una carta escrita a mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas al leer aquella escritura familiar. Robert explicaba que a lo largo de los años había invertido sabiamente sus ahorros. No solo eran dueños de la casa de playa, sino de varias propiedades más, incluido el edificio donde vivían Angela y Edward, además de acciones en negocios y cuentas bancarias ocultas que ella nunca había conocido.
Lo había mantenido en secreto para protegerla de preocupaciones y protegerlos de la codicia de Angela, temiendo que si ella descubría la verdad, su amor se transformaría en cálculo. El corazón de Antonia latía con fuerza al darse cuenta de que no estaba despojada de todo, sino con más seguridad de la que jamás imaginó. La mujer que su hija creía débil e indefensa era, en verdad, la dueña de una riqueza más allá de la imaginación de Angela. Esa noche Antonia no pudo dormir. Caminó por la casa silenciosa, tocó los muebles, miró las fotos familiares en las paredes y pensó en el pasado. Se detuvo ante la foto de Angela de niña sentada en el regazo de Robert con una sonrisa tan brillante que iluminaba todo el marco. Se preguntó cómo aquella dulce niña se había convertido en la mujer que había desechado a su propia madre sin dudar. Por primera vez desde la muerte de Robert, Antonia sintió no desesperación sino determinación. Entendió que tenía el poder de decidir lo que sucedería a continuación, y que la traición de su hija no la destruiría. En cambio, había despertado una fuerza que había olvidado poseer. A la mañana siguiente Antonia se levantó con una nueva fortaleza guiando cada uno de sus movimientos, y comprendió que los días de esperar pasivamente a que la vida decidiera su destino habían terminado. Colocó con cuidado los documentos de Robert nuevamente en el sobre y lo escondió en un lugar seguro, sabiendo que representaban no solo estabilidad financiera, sino también el amor y la previsión de su esposo. Preparó un desayuno sencillo y se sentó en la mesa de la cocina donde se habían creado tantos recuerdos, su mente ya formando un plan. Angela creía que su madre había quedado sin nada, que estaría obligada a pedir ayuda o a vivir en algún arreglo pequeño y patético, pero Antonia sabía ahora que era ella quien tenía el control. Ese mismo día llamó al señor Peterson, el abogado que había manejado los asuntos de Robert, y solicitó una cita. Cuando se reunió con él, le mostró el sobre y su contenido. Él revisó los documentos con creciente seriedad y le explicó que todo lo que Robert había hecho era legalmente válido y que Antonia era la legítima propietaria de todas esas propiedades, cuentas y acciones. Le dijo que la venta de la casa de playa había sido ilegal porque Angela no tenía autoridad para venderla. Le aseguró que podría revertirse y la propiedad volvería a su legítima dueña. También le explicó cómo el edificio donde vivía Angela podía transferirse directamente a su nombre, dándole control sobre la residencia de su hija. Antonia escuchó con atención y luego le dijo que no quería apresurarse en demandas o disputas públicas. Quería que todo se hiciera discretamente, de manera que protegiera su posición y le diera tiempo para decidir cómo manejar a su hija. El señor Peterson respetó sus deseos y prometió proceder con cautela. Durante las siguientes semanas, Antonia mantuvo la apariencia de viuda abandonada por su hija. Los vecinos le hablaban con amabilidad, algunos con simpatía, otros con curiosidad, pero ella sonreía cortésmente y mantenía su verdadera situación en privado. Dentro de su hogar, trabajaba en silencio con su abogado, firmando formularios y conociendo cuentas que habían estado ocultas durante años. Descubrió lo cuidadoso que había sido Robert, cómo había multiplicado cada pequeño ahorro hasta convertirlo en algo considerable. Cada documento firmado era como un paso más hacia recuperar su independencia. Exteriormente parecía una mujer frágil y desamparada, pero interiormente construía una fortaleza de fuerza. Cuando pensaba en Angela y Edward viajando al extranjero, imaginándose libres de responsabilidades, no sentía amargura. En cambio, experimentaba una calma satisfecha sabiendo que ellos estaban ciegos a la verdad. Pasaron las semanas, y una tarde el señor Peterson la llamó con buenas noticias. La venta fraudulenta de la casa de playa había sido revertida y la propiedad restituida a su nombre. Los compradores habían actuado de buena fe y fueron reembolsados, por lo que no hubo conflicto. Antonia escuchó sus palabras con un silencioso alivio y decidió visitar de nuevo la casa. Viajó hasta allí y se detuvo al otro lado de la calle, mirando el porche familiar y las ventanas donde antes brillaba la luz en largas veladas familiares. Recordó los veranos llenos de risas, a Angela corriendo en la arena, a Robert asando comida, y todos esos momentos tan cálidos. Verla otra vez le trajo lágrimas a los ojos, no porque anhelara el pasado, sino porque sabía que había recuperado algo que nunca debió perderse. Esa noche regresó a casa más fuerte que antes.
Días después el señor Peterson le dijo que el proceso de transferencia del edificio de apartamentos estaba casi completo. Una vez finalizado, tendría control directo y Angela viviría sin saberlo en una propiedad completamente de la madre que había traicionado. Antonia entendió el peso de ese conocimiento y decidió no revelarlo demasiado pronto. Quería dejar que el tiempo transcurriera, que su hija aprendiera lecciones sin necesidad de palabras. Pasaba sus noches caminando por la casa, sosteniendo la carta de Robert, y pensando en cómo su sabiduría seguía guiándola incluso después de su partida. Por primera vez en meses durmió en paz, no porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente tenía un rumbo claro. Continuaría moviéndose en silencio, recuperando cada parte de su vida, y esperaría el día en que la arrogancia de Angela se derrumbara bajo la verdad. En las semanas que siguieron, Antonia vivió una vida que parecía dividida entre dos mundos, uno visible para todos a su alrededor y otro que solo ella y el señor Peterson conocían. Exteriormente era la viuda anciana abandonada por su hija, una mujer que caminaba lentamente al mercado, saludaba a sus vecinos con sonrisas educadas y aceptaba en silencio los susurros de compasión que la seguían. La gente le hablaba con tonos suaves, algunos ofreciéndose a llevarle comida o ayudarla con mandados, y aunque agradecía su amabilidad, les permitía creer la imagen que Angela había pintado de ella, frágil y sin nada. En verdad, sin embargo, cada día le daba más control y estabilidad a medida que los procesos legales avanzaban. A menudo se sentaba en la mesa de la cocina, extendía los documentos, los leía con atención y se recordaba a sí misma que Robert le había dejado no solo seguridad financiera, sino también la dignidad de la independencia. Comprendía ahora que él la conocía mejor de lo que ella se conocía a sí misma, que había anticipado la posibilidad de la traición y la había preparado para resistirla. Cada vez que tocaba los papeles sentía su presencia y una renovada fuerza para enfrentar lo que viniera. Cuando el señor Peterson le informó que la transferencia del edificio estaba oficialmente completada, Antonia recibió la noticia con calma y certeza. Significaba que Angela y Edward vivían en una propiedad que le pertenecía por completo, y la ironía de la situación le dio una silenciosa satisfacción. No se lo dijo a nadie, ni siquiera al vecino más cercano, porque el secreto le otorgaba control. El mundo aún creía que era pobre y abandonada, pero en realidad era la dueña silenciosa de propiedades e inversiones mucho mayores de lo que cualquiera imaginaba. En sus horas privadas pensaba profundamente en cómo quería manejar a su hija. Podría haber elegido acciones legales, exposición pública o confrontación directa, pero sentía que ninguna de esas enseñanzas sería suficiente. Creía que la mejor lección llegaría cuando Angela regresara, esperando ver a su madre indefensa, y descubriera la verdad de formas que no podría negar. Ese pensamiento acompañaba a Antonia en sus largos días tranquilos, y se convirtió en su propósito esperar y prepararse. Continuaba viviendo de manera sencilla, comiendo modestamente, cuidando sus plantas y manteniendo la casa en orden. A veces se detenía ante las fotos enmarcadas de la pared, recorriendo los rostros con la mirada, preguntándose cuándo su hija había cambiado de aquella niña alegre a la mujer calculadora que podía desechar a su madre sin dudar. Le dolía profundamente, pero se obligaba a no alimentar la ira. En su lugar, se centraba en la fortaleza, porque sabía que vivir bien y preservar la dignidad era la mejor respuesta a la traición. Las noches eran a menudo las más duras, cuando el silencio llenaba las habitaciones y recordaba a Robert en su sillón, leyendo el periódico, su presencia aún fuerte en la memoria. Le hablaba en voz baja a veces, contándole lo ocurrido, actualizándole sobre los avances y prometiéndole que cuidaría de todo como él había querido. Le daba consuelo imaginar que él aún la guiaba en la tormenta. Una mañana recibió otra llamada del señor Peterson confirmando que cuentas adicionales habían sido aseguradas a su nombre y que los ingresos de los negocios en los que Robert había invertido eran más que suficientes para darle una vida cómoda. Antonia escuchó con atención, le agradeció y sintió una gratitud aún más profunda por la previsión de su esposo. Comprendió que ya no debía temer al futuro y que podía elegir cómo darle forma. Mientras tanto, Angela no había vuelto a llamar desde la segunda conversación, y Antonia sabía que su hija creía haber ganado, que había despojado a su madre de todo y la había dejado impotente. Ese pensamiento podría haber devastado a otra persona,
pero Antonia lo llevaba con paciencia tranquila, sabiendo que la verdad crecía detrás de ella como una marea ascendente. Cuanto más lo pensaba, más entendía que el tiempo era su mayor aliado. Cada día que pasaba la acercaba al momento en que su hija tendría que enfrentar las consecuencias de su codicia. Por ahora, Antonia continuaba su rutina diaria, hablando amablemente con sus vecinos, regando sus plantas y manteniendo la apariencia de una mujer que sobrevivía con muy poco. En su interior, sin embargo, cargaba la silenciosa fuerza de alguien que ya había reclamado su futuro. Los días de Antonia comenzaron a adquirir un ritmo que era al mismo tiempo ordinario y extraordinario, ordinario porque cumplía las mismas rutinas de siempre, extraordinario porque bajo esas rutinas guardaba ahora un poder secreto que nadie a su alrededor podía imaginar. Se despertaba temprano, preparaba su desayuno con cuidado deliberado y a menudo se sentaba junto a la ventana mientras comía, pensando en el futuro que moldeaba en silencio mientras el mundo creía que era débil. Caminaba por el vecindario, intercambiaba saludos con rostros conocidos y aceptaba las miradas de preocupación de quienes pensaban que había quedado con nada. Ella respondió a su amabilidad con gratitud, pero por dentro sentía una fuerza creciente, una satisfacción oculta de que la traición de su hija no la había destruido, sino que había revelado un lado de sí misma que hacía mucho había olvidado. El avance legal continuó sin tropiezos. El señor Peterson la mantenía informada de cada novedad, explicándole cómo se estaban consolidando las cuentas, cómo la titularidad de las propiedades se aseguraba a su nombre y cómo los ingresos de las inversiones de Robert le darían estabilidad para el resto de su vida. Cada actualización le confirmaba que la previsión de Robert había sido mucho mayor de lo que ella jamás imaginó. A veces se sentaba con los documentos extendidos ante sí, leyéndolos con cuidado, decidida a entender cada detalle, porque sabía que el conocimiento era una forma de fuerza. Ya no se sentía una viuda indefensa, sino la guardiana del legado de su esposo. Aún así, no permitió que nadie fuera de su casa sospechara la verdad. Dejó que los vecinos creyeran la historia que Angela había dejado atrás, que era una anciana sola sin medios para sostenerse. Ese disfraz se convirtió en su protección, porque cuanto menos esperaban de ella, más libertad tenía para prepararse en silencio para lo que vendría. Incluso mientras gestionaba estas responsabilidades, Antonia pensaba a menudo en Angela y Edward, imaginándolos disfrutando su viaje, gastando el dinero de la venta de la casa y la camioneta como si les perteneciera. Se preguntaba cuánto tardarían en darse cuenta de que el dinero obtenido mediante traición nunca trae verdadera felicidad. Se recordó a sí misma no volverse amarga, porque la amargura solo desperdiciaría su energía. En cambio, se centró en la paciencia, sabiendo que el tiempo lo revelaría todo. Pasaba las noches leyendo una y otra vez la carta de Robert, encontrando consuelo en sus palabras y recordándose que su confianza en su fortaleza era lo que la había preparado para este momento. La casa que una vez se sintió vacía tras su muerte ahora se sentía como un lugar de propósito silencioso. Las fotografías en la pared ya no le traían solo tristeza, también le recordaban la resiliencia que recorría la historia de su familia, la resiliencia que ahora ella estaba llevando adelante. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, su vecina se acercó con preocupación en los ojos. Le preguntó a Antonia si se las arreglaba sola, ofreciéndose a llevarle comida o ayudarla con las compras. Antonia sonrió y le agradeció, insistiendo en que se manejaba bien. Pudo ver en la expresión de su vecina la mezcla de lástima y curiosidad que a menudo sigue a las viudas que quedan solas. Antonia lo aceptó sin queja, porque sabía que la verdad de su situación estaba muy lejos de lo que cualquiera imaginaba. Esa noche reflexionó sobre cómo todos en su comunidad creían que era vulnerable y comprendió que estaba representando un papel, uno que le permitía moverse sin sospechas. En cierto modo, sentía que vivía dos vidas a la vez, una en la que parecía frágil y otra en la que era más fuerte que nunca. Semanas después, el señor Peterson le informó que otra etapa del proceso estaba completa, que no solo era la propietaria legítima de las propiedades, sino que ahora tenía autoridad directa sobre el edificio de apartamentos donde vivía Angela. La ironía de la situación la golpeó profundamente. Su hija creía haber despojado a su madre de todo, y sin embargo el techo sobre la cabeza de Angela pertenecía únicamente a Antonia. No planeaba revelarlo aún,
pero sabía que llegaría el día en que Angela se vería obligada a enfrentar la verdad. Ese conocimiento la llenó de serena determinación. No necesitaba venganza, no necesitaba arremeter, solo tenía que esperar, porque la verdad sería más pesada que cualquier castigo que pudiera idear. Sus noches ya no estaban llenas de insomnio y dolor, sino de pensamientos con propósitos sobre el futuro. Planeaba cómo mantener las propiedades, cómo asegurar los flujos de ingresos y cómo seguir viviendo con dignidad e independencia. Pensaba en Robert con gratitud, hablándole en silencio en su corazón, agradeciéndole por confiarle tanta responsabilidad. Por primera vez desde su muerte, sentía que no estaba simplemente sobreviviendo, sino viviendo de nuevo con dirección. Cada día que pasaba fortalecía su resolución, y cada documento firmado le recordaba que no era la mujer impotente que su hija creía. Era la guardiana de un legado, una mujer subestimada, y una madre que un día se presentaría ante su hija no como una víctima, sino como alguien que había sostenido en silencio todo el poder. Antonia siguió conduciéndose con dignidad tranquila, cumpliendo sus rutinas diarias sin revelar a nadie la verdad que ahora llevaba dentro. Se despertaba cada mañana a la misma hora, preparaba sus comidas y mantenía su casa en orden, pero la diferencia era que ahora vivía con un sentido de control y propósito que otros no podían imaginar. Cuando caminaba al mercado, la gente la miraba con lástima, creyendo que había sido abandonada por su única hija, pero ella aceptaba su amabilidad con palabras suaves y los dejaba creer lo que quisieran, porque sus suposiciones protegían su secreto. Tras la superficie serena, trabajaba de cerca con el señor Peterson, firmando documentos, aprendiendo sobre las cuentas y tomando decisiones sobre propiedades que eran suyas por derecho. Cada conversación con el abogado confirmaba que la previsión de Robert había construido para ella una base inquebrantable, y cada nuevo conocimiento le daba más confianza. Ya no era una mujer definida por la pérdida, sino una mujer que aprendía a mantenerse firme por sí misma. A veces pensaba en Angela y Edward, imaginándolos gastando el dinero que habían tomado, convencidos de su éxito, y ese pensamiento no la llenaba de ira, sino de una especie de paciencia. Sabía que el dinero tomado deshonestamente no les traería paz, y creía que, cuando llegara el momento, la verdad los golpearía más fuerte que cualquier castigo que ella pudiera imponer. Llevaba esa certeza como un escudo y le permitía avanzar sin amargura. En casa, Antonia se sentaba a menudo en la mesa de la cocina con la carta de Robert en las manos, leyendo sus palabras una y otra vez, sintiendo su amor y su confianza fluir en cada frase. Hallaba consuelo en saber que, aunque él ya no estaba, su presencia permanecía en los planes que había dejado. Por la noche recorría las habitaciones, tocaba los muebles y recordaba su vida juntos, no con la pena aplastante de los primeros meses de viudez, sino con gratitud por haberle dado la fuerza para afrontar este nuevo capítulo. Cada vez que miraba el sobre lleno de escrituras y certificados, se recordaba que no era impotente, que su vida estaba lejos de haber terminado y que tenía responsabilidades no solo consigo misma, sino con la memoria del hombre que tanto confió en ella. Sus vecinos seguían acercándose con ofrecimientos de ayuda, a veces llevando comida, a veces ofreciéndose para hacer mandados, y aunque agradecía su generosidad, siempre les aseguraba que estaba bien. Nunca sospechaban la verdad y Antonia nunca los corregía. Sabía que las apariencias podían jugar a su favor y las usaba como protección, dándole el espacio y la libertad para gestionar sus asuntos sin interferencias. Vivía como si actuara en una obra, presentándose frágil y dependiente mientras en silencio sostenía el poder de moldear su propio futuro. En esos momentos comprendía lo fácilmente que la gente juzga por las apariencias y cuán a menudo subestima la fuerza de quien cree débil. Con el paso de las semanas, el señor Peterson la llamaba con actualizaciones, cada una más alentadora que la anterior. Le explicó que las propiedades estaban seguras, las cuentas bajo su plena autoridad y que los negocios seguían generando ingresos que la sostendrían indefinidamente. Antonia escuchaba con atención, hacía preguntas y tomaba decisiones meditadas. No se veía a sí misma como una mujer rica para presumir, sino como la guardiana de lo que Robert había construido, y trataba cada decisión con seriedad. Planeó reparaciones en las casas, consideró cómo administrar el edificio de apartamentos y pensó en arreglos a largo plazo para asegurar la estabilidad.
Empezó a tomar notas, organizar archivos y crear su propio sistema de orden, decidida a que nada cayera en la confusión. Era un trabajo que le daba sentido de logro, recordándole que era capaz de mucho más de lo que había creído. A pesar de su progreso, su corazón aún dolía cuando pensaba en Angela. Recordaba a su hija de niña, con una sonrisa que iluminaba la habitación, y no podía entender en qué momento aquel calor se convirtió en ambición fría. Se preguntaba si ella misma había pasado por alto señales, si había estado ciega al egoísmo que creció lentamente con el tiempo. Estos pensamientos la herían, pero se negó a dejar que la debilitaran. Se dijo que amar no significaba ceguera y que a veces el amor requería la fuerza de enfrentar la verdad aunque doliera. Decidió que, cuando llegara el momento, se presentaría ante su hija con dignidad, no como una víctima implorando bondad, sino como una madre que había soportado la traición y se había levantado más fuerte. Esa visión le dio paz, porque sabía que no buscaba venganza, sino respeto, el respeto que nunca debió perderse. Cada día que pasaba la acercaba a ese momento, y Antonia se conducía con la serena certeza de quien sabe que el tiempo y la verdad están de su lado. Antonia despertaba cada mañana con la misma rutina constante, pero bajo la superficie ordinaria de sus días había ahora una fuerza creciente que se negaba a desvanecerse, una fuerza construida sobre el conocimiento de que había recuperado el control de todo lo que su hija creía perdido, y llevaba ese secreto como una llama que ardía en silencio pero con poder. Ya no temblaba ante la idea de estar sola ni temía al futuro, porque cada documento que firmaba, cada noticia que el señor Peterson compartía con ella, confirmaba que no era una mujer abandonada y despojada de su dignidad, sino alguien que tenía las llaves de un futuro que podía moldear en sus propios términos. Pasaba las mañanas organizando los papeles en pilas ordenadas, releyendo la carta de Robert cuando la duda intentaba colarse, y recordándose que su confianza la había preparado para este momento, caminaba por su casa con pasos más ligeros, y las habitaciones antes silenciosas parecían resonar no con vacío, sino con determinación. Sus vecinos aún murmuraban lo terrible que era que su hija la hubiera dejado, algunos negando con la cabeza con pena, otros ofreciendo ayuda con las compras o tareas, pero ella aceptaba su preocupación con una sonrisa suave, sabiendo que su imagen de mujer débil era el mismo disfraz que le permitía trabajar sin interferencias. Permitía que el mundo creyera en esa versión suya mientras por dentro llevaba la verdad de que la sabiduría de su esposo le había dado los medios para elevarse sobre la traición. A veces, en la quietud de la tarde, se sentaba junto a la ventana e imaginaba a Angela y Edward en el extranjero, gastando el dinero que habían tomado, creyéndose astutos, y no sentía ira, solo la paciencia silenciosa de quien sabe que las mayores lecciones no vienen de la fuerza, sino de la verdad revelada en el momento oportuno. Cuanto más lo pensaba, más comprendía que no necesitaba buscar venganza, que no tenía que perseguirlos ni confrontarlos con rabia, porque la vida misma se preparaba para entregar las consecuencias de sus actos, y cuando llegara el momento, ella estaría en pie, no como una madre rota, sino como una mujer que había sobrevivido y crecido. Llenaba sus días con tareas sencillas, limpiando la casa, preparando comidas, cuidando sus plantas, revisando las cuentas, y con cada tarea se recordaba que no las hacía solo por rutina, sino como alguien que retomaba por completo el mando de su vida. Recordaba a Robert con cada elección, hablándole en silencio en sus pensamientos, diciéndole que se estaba arreglando, que era fuerte, y sentía su presencia guiándola. De noche se acostaba no con la pesada tristeza que la había oprimido en los primeros meses de viudez, sino con un sereno sentido de propósito, sabiendo que estaba construyendo un futuro que honraba tanto la memoria de su esposo como su propia dignidad. La fuerza que crecía en ella ya no estaba oculta solo para sobrevivir, se convertía en el fundamento mismo de su nueva vida, una vida en la que no suplicaría, no rogaría ni se quebraría, sino que viviría en tranquila confianza hasta que llegara el día en que Angela regresara a enfrentar una verdad que ya no podría eludir. Las semanas siguieron pasando y Antonia se aferró firmemente al ritmo sereno que había creado, sin apresurarse ni perder la compostura, porque sabía que la paciencia era su mayor fortaleza y que el día de la verdad se acercaba lentamente. Cada mañana asumía sus responsabilidades con disciplina, revisando sus cuentas, repasando los papeles que el señor Peterson había organizado para ella y tomando notas en un pequeño cuaderno donde registraba cada detalle para que nada se escapara de su memoria.
Hallaba una satisfacción tranquila en aprender a gestionar propiedades, entender ingresos y gastos y planificar reparaciones y mejoras, porque ese trabajo le daba propósito y confianza. Nunca se había considerado una mujer de negocios, pero descubrió que era plenamente capaz de tomar decisiones, y ese hallazgo la hacía erguirse más, incluso cuando nadie la veía. Exteriormente su vida parecía la misma de antes, iba al mercado, hablaba con cortesía a los vecinos y se sentaba en su patio a regar las plantas, permitiendo que otros creyeran que sobrevivía con muy poco. Por dentro, sin embargo, llevaba el pleno conocimiento de su posición, y eso le daba un orgullo sereno que su hija no había logrado arrebatarle. Pensaba a menudo en Angela y Edward, imaginando sus vidas de viaje y derroche, y aunque habría sido fácil alimentar la amargura, se negó a dejar que el odio la consumiera. En cambio, se dijo que cada paso descuidado que dieran los acercaría a la realidad que no podrían evitar, porque cuando por fin regresaran esperando encontrarla rota, se enfrentarían a una mujer que no solo había resistido, sino que había florecido. Por las tardes, Antonia caminaba lentamente por las habitaciones de su casa, deteniéndose ante las fotografías que cubrían las paredes, dejando que sus ojos descansaran en los rostros de su familia, especialmente en la imagen de Angela niña con risa en los ojos. Se preguntaba en silencio cuándo se había perdido aquella niña, cuándo se había enfriado el corazón de su hija, y aunque el dolor de la traición era profundo, se repetía una y otra vez que la culpa no era suya. Ella lo había dado todo, había sacrificado y había amado sin límites, y ahora era su momento de protegerse a sí misma y la memoria de su esposo. Empezó a soñar de manera distinta por la noche, no inquieta ni llena de dolor, sino con visiones de mantenerse erguida, hablar con calma y ver a Angela comprender la verdad sin que Antonia tuviera que alzar la voz. Esa visión le dio paz, porque significaba que no tenía que rebajarse a la ira, solo necesitaba permanecer firme y la verdad haría el resto. Avanzó con confianza, apartando ahorros, haciendo pequeñas mejoras en la casa y viviendo cada día con una fuerza deliberada. La máscara de fragilidad seguía en su lugar para el mundo exterior, pero dentro de su hogar se preparaba como quien construye una base de piedra bajo un suelo de madera sencillo. Ya no tenía dudas, ni miedo al mañana, ni vacilación sobre el camino por delante, porque había aprendido que la fuerza no se encuentra en las apariencias, sino en la resolución silenciosa de resistir, planear y levantarse después de haber sido derribada, y así, mientras los días se deslizaban en semanas y las semanas en meses, Antonia se conducía con la compostura de quien ya había sobrevivido a lo peor y ahora esperaba, no la venganza, sino el momento natural en que todas las verdades ocultas saldrían por fin a la luz. La determinación de Antonia se profundizó a medida que transcurrían los meses silenciosos, y descubrió que cuanto más abrazaba su papel de guardiana silenciosa del legado de Robert, menos pesaba sobre su corazón el lastre de la traición. Empezó a tratar sus responsabilidades no como una carga sino como una misión, se levantaba temprano con energía, preparaba sus comidas con cuidado y luego se sentaba con la pila de documentos que antes la abrumaban pero que ahora le daban sentido de dirección. Estudiaba las cifras, comparaba notas e incluso comenzó a redactar planes sobre cómo mantendría las propiedades y garantizaría que siguieran siendo rentables. El edificio de apartamentos donde vivían Angela y Edward pesaba en sus pensamientos, no porque les deseara mal, sino porque sabía que sus vidas, su comodidad y su sensación de seguridad descansaban sobre un terreno que le pertenecía. La ironía de ello la fortalecía, pues comprendía que su hija creía haberla despojado de todo cuando en realidad aún dependía, sin saberlo, de la protección de su madre. Antonia nunca habló de esto con nadie, ni siquiera insinuó su verdadera posición, porque el secreto era su escudo. Los vecinos seguían dirigiéndose a ella con la suave lástima reservada a quienes creen desafortunados, y les permitía continuar creyendo en esa imagen porque le daba espacio para prepararse en silencio. No los corregía cuando lamentaban que su hija la hubiera dejado, ni cuando se ofrecían a llevarle comida o ayudarla con los mandados. En su lugar, les agradecía amablemente y volvía a su hogar, donde vivía como actriz y directora de la historia de su vida, llevando fuera la máscara de fragilidad pero guardando dentro la verdad del poder. A menudo pensaba en Robert durante esas largas horas en la mesa, imaginando su sonrisa, escuchando su voz en la mente, y le hablaba en silencio en su corazón, diciéndole que estaba honrando su confianza,
que no permitiría que el egoísmo de su hija destruyera lo que él había construido. Esas conversaciones calladas la sostenían cuando la soledad amenazaba con colarse. Se recordaba que la soledad no significaba debilidad, y que la independencia no era una condena sino un regalo. De noche, cuando se acostaba, ya no lloraba en el silencio, en su lugar, planeaba el futuro, imaginando el momento en que Angela volvería y descubriría que nada había salido como esperaba. Se veía erguida, calma e imperturbable, sin necesidad de gritar o discutir, porque la verdad hablaría más alto que cualquier palabra que pudiera decir. Esa visión se convirtió en su consuelo y alimentó su paciencia. Sabía que llegaría el día en que se derrumbarían las ilusiones de Angela y estaba preparada para afrontarlo con dignidad. Hasta entonces, Antonia continuó su labor cuidadosa, manteniendo su casa, cuidando sus plantas y sosteniendo las rutinas sencillas que daban estabilidad a su vida. Para el mundo exterior parecía una viuda solitaria que sobrevivía con muy poco, pero en realidad era una mujer a la que le habían entregado una traición y la había convertido en fuerza, una mujer subestimada que había convertido esa subestimación en su mayor ventaja. Cada amanecer le recordaba que no estaba derrotada, y cada atardecer confirmaba que se acercaba el momento en que las verdades ocultas se alzarían por fin a la luz abierta, innegables e irreversibles. El día finalmente llegó cuando Antonia recibió la noticia de que todos los asuntos legales relativos a las inversiones de su esposo estaban finalizados, y que ahora se erguía como la propietaria indiscutible de cada propiedad, cada cuenta y cada acción que Robert había acumulado con tanto cuidado a lo largo de los años. Y aunque la noticia llevaba un peso inmenso, la aceptó con la tranquila dignidad que había cultivado durante meses. No sintió la necesidad de celebrar con ruido o alarde, porque su corazón entendía que la verdadera fuerza no necesita proclamarse al mundo. En su lugar se concedió un momento de reflexión silenciosa, sentada en la misma mesa de cocina donde alguna vez se había sentido tan abandonada, y comprendiendo que había transformado su dolor en propósito. Sabía que su hija y su yerno aún creían que era impotente, que seguía luchando por sobrevivir, pero esa ilusión le daba más poder del que podían imaginar y estaba decidida a mantenerla intacta hasta el instante en que ellos vieran la verdad con sus propios ojos. A medida que transcurrían sus días, se movía con la gracia de quien no tiene nada que demostrar, barriendo su porche, atendiendo sus plantas e intercambiando saludos corteses con vecinos que seguían convencidos de su fragilidad, y sin embargo, detrás de su sonrisa compuesta residía el conocimiento de que tenía el control completo de su vida y su futuro. De noche seguía leyendo la carta de Robert, extrayendo de ella la fuerza y la certeza que la habían sostenido, y cada vez que terminaba la lectura presionaba el papel suavemente contra su pecho como si sostuviera de nuevo su mano. La casa ya no se sentía vacía sino llena de propósito, cada habitación viva con recuerdos que ahora la inspiraban en lugar de aplastarle el espíritu. Pensaba a menudo en Angela y Edward, imaginándolos gastando sin medida, hablando de su brillante futuro y planeando aventuras con dinero que en verdad no les pertenecía, y en lugar de tristeza sentía una calma profunda, porque sabía que tales ilusiones no podían durar para siempre. No necesitaba perseguirlos ni confrontarlos antes de tiempo, porque confiaba en que el propio tiempo trabajaba a su favor. Cada elección descuidada que hicieran, cada paso egoísta, era otro hilo que se deshilachaba en la trama de su confianza, y ella solo tenía que esperar el día en que regresaran y descubrieran que el suelo bajo sus pies no era de ellos, sino suyo. La paciencia que había aprendido se convirtió en su armadura, y la llevaba cada día mientras cumplía sus tareas, sin revelar nunca cuán distinta era la realidad de la apariencia. Preparaba sus comidas con esmero, caminaba con pasos firmes, mantenía sus documentos organizados y sostenía sus rutinas con disciplina, porque el orden le daba paz. Se repetía una y otra vez que no necesitaba venganza, porque la venganza envenenaría su corazón, la verdad, entregada en el momento adecuado, pesaría mucho más que la ira. Cada amanecer era como una promesa silenciosa de que el día del ajuste de cuentas se acercaba, y cada atardecer confirmaba que había sobrevivido otra jornada con dignidad. Sentía la presencia de Robert guiándola, no en voz, sino en la sabiduría perdurable de su previsión, y le susurraba su gratitud cada noche, prometiéndole que jamás desperdiciaría la fuerza que él le había confiado. Antonia ya no vivía como una mujer rota por la traición, sino como una mujer rehecha por ella, serena,
paciente y preparada para el momento en que su hija tendría que enfrentar aquello que había intentado enterrar, la verdad innegable que ya no podía ocultarse. Antonia sabía que el momento de la revelación se acercaba, porque la vida tiene la costumbre de dar vueltas y exponer lo que la gente cree que permanecerá escondido, y cada día se comportaba con la calma de quien está lista para afrontar lo que venga. Los documentos estaban seguros, las propiedades firmemente bajo su control y las cuentas administradas con el ritmo constante que ella misma se había enseñado, y ahora solo quedaba vivir con paciencia hasta que la verdad alcanzara a quienes la habían traicionado. Ya no vivía con miedo ni se detenía en la ira, porque entendía que la amargura solo la encadenaría al pasado, mientras que la dignidad y la paciencia la llevarían hacia adelante. Limpiaba su hogar con las mismas manos cuidadosas que habían cuidado de Robert durante décadas, atendía sus plantas con la devoción silenciosa que había brindado a su familia y caminaba cada mañana con paso firme, ya no encorvada por el dolor, sino erguida por el propósito. Para el mundo exterior seguía pareciendo una viuda abandonada, y los vecinos continuaban ofreciéndole sonrisas compasivas y palabras suaves, pero les permitía pensar así, porque sus suposiciones falsas protegían su vida secreta de fortaleza. De noche ya no permanecía despierta en la desesperación, dormía con paz, soñando con el momento en que Angela volvería y descubriría que nada había salido como creía. Antonia imaginaba ese encuentro, no con amargura ni triunfo, sino con claridad, porque no necesitaba gritar, acusar ni defenderse. Simplemente se situaría en su lugar legítimo, y su hija vería con sus propios ojos que la mujer a la que había desestimado como débil e impotente había sostenido en realidad todo desde el principio. Esa visión le daba fuerzas para seguir avanzando, vivir con disciplina serena y honrar la memoria de Robert, cuya previsión la había salvado de la ruina. Le susurraba cada tarde, prometiéndole que protegía lo que él había construido, que llevaba adelante su sabiduría y que ya no temía al futuro. Sabía que la traición de Angela la había herido profundamente, pero también que las heridas no duran para siempre cuando la fuerza reemplaza a la desesperación, y ya se había demostrado a sí misma que era capaz de levantarse. La casa ya no se sentía como una jaula vacía, sino como una fortaleza construida con memoria y paciencia, y dentro de sus muros había pasado de ser una mujer relegada a una mujer que un día se presentaría ante su hija no como víctima, sino como testimonio vivo de resistencia, resiliencia y verdad. Y así continuó, día tras día, firme en sus rutinas, segura de su poder oculto, esperando con paciencia inquebrantable el regreso inevitable, sabiendo que cuando llegara ese día no necesitaría ira ni venganza, porque la verdad bastaría para hablar más alto que cualquier palabra, y en ese instante todas las ilusiones se derrumbarían y la dignidad permanecería en pie, intacta e indiscutible. El tiempo transcurrió con el mismo ritmo constante, y Antonia se mantuvo anclada en la tranquila certeza de que su momento de justicia llegaría sin necesidad de levantar la mano con ira, pues creía que el peso de la verdad caía justo en el instante preciso. Dedicó sus mañanas al orden y la disciplina, manteniendo la casa con el mismo cuidado que una vez compartió con Robert, puliendo los muebles, aireando las habitaciones y manteniéndolo todo en su lugar como si preparara no solo para sí, sino para la memoria de la vida que construyeron juntos. Prestó atención a cada carta y a cada actualización del señor Peterson, sin perder detalle, porque quería asegurar que la base que Robert le dejó estuviera protegida no solo para el presente sino para el futuro. Con cada semana que pasaba crecía su confianza, y comenzó a sentirse menos como una mujer que aguardaba el regreso de su hija y más como una guardiana que protegía algo sagrado. Sin embargo, el pensamiento de Angela nunca la abandonó del todo, y en sus horas silenciosas se preguntaba qué sentiría su hija cuando por fin se alzara el telón y la verdad se presentara ante ella. ¿Sentiría arrepentimiento, vergüenza, ira o incredulidad? Antonia no lo sabía, y se negó a dejar que su corazón se consumiera en conjeturas, pero confiaba en que, fuera cual fuera la reacción, no cambiaría la fuerza que había encontrado en sí misma. Ya había sobrevivido a la herida más profunda, la traición de su propia hija, y si había podido levantarse de eso, sabía que no había nada que no pudiera enfrentar. Sus vecinos seguían convencidos de que apenas se las arreglaba, y los dejaba conservar esa creencia, porque cada vez que expresaban lástima solo le recordaban cuán lejos había llegado de la mujer que imaginaban.
Llevaba su compasión como una armadura, sonriendo suavemente y aceptando sus gestos, mientras por dentro guardaba el conocimiento inquebrantable de que vivía con más estabilidad y control que cualquiera a su alrededor. Por las noches encendía una pequeña lámpara, se sentaba con la carta de Robert y se concedía de nuevo el consuelo de sus palabras, aunque ya las había memorizado, nunca se cansaba de oír su voz en la mente. Le susurraba su gratitud, diciéndole que su planificación no había sido en vano, que su confianza en su fortaleza había resultado acertada y que ya no era la mujer frágil en que temió convertirse. La casa, antes llena de un silencio que la aplastaba, se erguía ahora como un santuario de resistencia, y ella la recorría no como alguien solo, sino como alguien fortalecido por la memoria y la resiliencia. Ya no se preguntaba por qué la traición había llegado a su vida, pues comprendía que el dolor a menudo revela una fuerza que de otro modo permanecería oculta, y llevaba esa fuerza con orgullo, lista para el día en que la verdad se alzara alta e innegable ante la misma hija que en otro tiempo creyó que su madre no tenía nada. Las estaciones cambiaron en silencio, y con cada cambio Antonia se convencía más de que su paciencia no era en vano, pues sentía la mano constante del tiempo acomodándolo todo exactamente como debía ser. Su vida diaria seguía siendo simple para quien la mirara desde fuera, pero cada acción tenía significado. Cuando barría el porche pensaba en despejar el dolor antiguo, cuando cuidaba su jardín pensaba en nutrir su propia fuerza y cuando equilibraba sus cuentas pensaba en proteger el legado que Robert había dejado a su cuidado. Había transformado la supervivencia en propósito y el propósito en fortaleza, y llevaba esa transformación con sereno orgullo. Cuanto más reflexionaba sobre su camino, más comprendía que la traición de Angela no la había destruido, sino que la había convertido en alguien mucho más fuerte de lo que jamás creyó ser. Aún había momentos en que los recuerdos de la infancia de Angela le arrancaban lágrimas, recuerdos de manos pequeñas aferrando las suyas, de risas resonando en la casa de la playa, de cumpleaños y celebraciones que antes la llenaban de alegría, pero en lugar de permitir que esos recuerdos la quebraran, los usaba para recordarse cuánto amor había dado y cuán inmerecida había sido la traición. En esos momentos no sentía amargura sino claridad, porque sabía que había cumplido su deber de madre, y que las decisiones de Angela eran responsabilidad de Angela, no un fallo de Antonia. Cada carta del señor Peterson confirmaba que su posición era más fuerte que nunca, que las propiedades producían ingresos constantes, que sus cuentas estaban seguras y que todo estaba firmemente bajo su control. Escuchaba con atención sus explicaciones, hacía preguntas cuando necesitaba claridad y se sentía cada vez más segura de su capacidad para gestionar los asuntos por sí misma, ya no dudaba de sí misma, y el miedo a quedarse indefensa había desaparecido por completo. Se movía con la gracia silenciosa de quien sabe que puede soportarlo todo, alguien que ya no se preocupa por las apariencias ni por el juicio ajeno. Los vecinos seguían creyendo que vivía en la penuria y su simpatía no menguaba, pero ella continuó permitiéndoles pensar así, porque sus suposiciones le daban la privacidad que necesitaba para prepararse para el día en que su hija regresara. Imaginaba ese día a menudo, no con ira sino con serenidad, visualizándose de pie, tranquila, mientras Angela se enfrentaba a la verdad innegable. No necesitaba planear discursos ni argumentos, porque sabía que la verdad hablaría con más fuerza que las palabras. Hasta que ese día llegara, continuó con sus rutinas, viviendo cada jornada con paciencia y dignidad, llevando dentro la fuerza inquebrantable de una mujer puesta a prueba por la traición que se había elevado por encima de ella con una resiliencia imposible de quebrar. La paciencia de Antonia fue finalmente recompensada cuando el silencio que se había extendido durante meses se rompió con el repentino timbrazo de su puerta una tarde, y aunque había imaginado este momento muchas veces, sintió al abrir la puerta una serenidad firme surgir en su interior cuando encontró a Angela y Edward allí, sus rostros cargando cansancio e inquietud más que triunfo. Habían vuelto creyendo que encontrarían a una mujer rota, ansiosa de reconciliación, quizá desesperada por migajas de atención, pero lo que hallaron fue a su madre erguida, compuesta y rodeada del orden tranquilo de un hogar que reflejaba dignidad y no desesperación. Angela comenzó a hablar deprisa, explicando cómo el negocio no había salido como esperaban, cómo el dinero se había escurrido y cómo necesitaban un lugar donde quedarse por un tiempo, sus palabras cayendo con la misma urgencia que antes había disfrazado su egoísmo. Antonia escuchó sin interrumpir, con la mirada firme y el pulso sereno de quien ya atravesó la herida más honda y sobrevivió.
Edward permaneció detrás de Angela, evitando su mirada, moviéndose con incomodidad como si ya sospechara que el mundo no era como lo habían imaginado. Antonia los invitó a pasar, no con entusiasmo, sino con una gracia callada, y cuando estuvieron sentados en la misma cocina donde tantas comidas familiares se habían compartido, colocó sobre la mesa el sobre que Robert le había dejado, aquel que se había convertido en la base de su nueva vida. Sin ira en la voz ni acusaciones, les reveló la verdad de lo que siempre había sido suyo, las propiedades, las cuentas y las inversiones que habían asegurado su futuro mucho antes de que Angela creyera haberle arrebatado todo. Explicó con calma cómo la venta de la casa de la playa se había revertido, cómo el edificio de apartamentos donde ahora vivían estaba plenamente bajo su control y cómo la riqueza que Robert había construido en silencio garantizaba que estaba lejos de ser indefensa. No alzó la voz ni buscó herir con palabras duras, porque la verdad era más cortante que cualquier filo. El rostro de Angela palideció al sentir el peso de la realidad, y la seguridad que había llevado con arrogancia se desmoronó en silencio. Edward volvió a moverse, perdiendo la confianza, y por primera vez Antonia vio en sus ojos el reconocimiento de que no la habían superado, sino subestimado. No sonrió con triunfo, porque no era triunfo lo que buscaba, miró a su hija con los ojos firmes de una madre que soportó la traición y se elevó más allá de ella. Les dijo que no tenía intención de echarlos a la calle, que su puerta no estaba cerrada para ellos como familia, pero que el respeto ya no se mendigaría, se ganaría, y que jamás permitiría que la trataran de nuevo como una carga. La habitación quedó en silencio, pesada con el poder de la verdad, y Antonia sintió la presencia de Robert a su lado, como si estuviera presenciando la lección desenvolverse exactamente como la había previsto. Angela bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su madre, y Antonia supo entonces que las palabras de disculpa, se pronunciaran o no, importaban menos que el cambio que ya había empezado. Se había demostrado a sí misma y a ellos que la dignidad no desaparece con la traición, que la paciencia y la resistencia cargan más fuerza que la ira o la venganza, y que la verdad, revelada a su debido tiempo, es lo bastante poderosa para reordenarlo todo. Desde aquel día, Antonia continuó viviendo en el ritmo silencioso que había construido, firme, con propósito e imperturbable, llevando consigo la certeza de haber sobrevivido a la tormenta y salido más fuerte que nunca. La casa ya no era solo un lugar de memoria, sino un lugar de victoria, no una victoria sobre su hija, sino sobre la desesperación, y comprendió que su vida no terminaba en el abandono, sino que continuaba en la resiliencia. Honró la memoria de Robert con cada decisión, agradecida por la sabiduría que la había guiado, y se condujo cada día con la gracia de una mujer que enfrentó la herida más profunda y la convirtió en su mayor fortaleza. Y aunque Angela permanecía en su vida con la sombra de la traición entre ellas, Antonia ya no temía que ese vínculo la definiera, porque había recuperado su dignidad, su independencia y su paz, y sabía que ninguna traición, por honda que fuera, podría arrebatarle jamás esas cosas.